persona y en la lengua y hablar español, intentar hablar otras lenguas indígenas más el inglés. Regreso a ver la lengua, pero entrando como lo que soy, entrar en mi familia. Ahora sí, quiero despertar mi conciencia, despertar mi pensamiento y mi capacidad de entender a través de nuestros propios procesos, para entender qué pasa con mi lengua. O sea, lo mencionaba hace ratitos, yo salí cuando éramos monolingües sin hablar español, y a mi regreso mis primos, mis sobrinos, inclusive algunos hermanos, me están hablando en español cuando yo lo estoy hablando en maya. Entonces dije, ¿qué está pasando con esta gente? O sea, ¿qué comieron? Para empezar. Yo dije, bueno, habrán comido cochinita en la ciudad, porque generalmente eso pasa, ¿no? Salen en la ciudad, comen frijoles en el mercado, ya regresan y ya creen que comieron frijoles blancos, ¿no? Y entonces es otra cosa. Y un poquito más de eso, ¿qué es lo que hicimos? Fue enterrarnos 6, 7 meses en la comunidad y a ver qué es lo que está pasando con los usos de las lenguas y qué es lo que siente la gente al hablar, qué pasa allá, y mi propia gente hablarles en maya y a ver qué pasa, porque tiene la concepción de que si alguien salió a estudiar, regresa, tiene que hablar español. Pero ahora, ¿qué pasa cuando regresan y encuentran algo diferente, ¿no? Bueno, en principio me dicen, no estudiaste, no te preparaste, y bueno, por supuesto que me preparé, por eso regreso hablando mi propia lengua, por eso, porque sí me preparé, ¿ok? Y el otro es bueno, aquí tratamos de entender desde el propio concepto de la gente qué es la vitalidad lingüística y qué es el mantenimiento de la lengua, ¿no? Una de las cosas muy importantes que nos hacen entender sobre la vitalidad de la lingüística, de la lengua maya, es que tiene cuerpo, tiene espíritu y tiene carne. Tiene cuerpo porque son personas, y tiene espíritu porque nosotros cuando hablamos la lengua sale nuestro espíritu. Ustedes nos pueden ver a través de la lengua. Eso es una concepción local. Y tiene carne. ¿Y qué es la carne? Precisamente es cultura, son tradiciones, y allí lo que por ejemplo nos dice Fishman, cuando se muere la lengua, se muere la cultura, hay un proceso inverso. Hay un proceso inverso que en las investigaciones me han demostrado que también cuando se pierden las prácticas culturales, se pierde la lengua. ¿De qué vamos a hablar si lo que tú hablas no te entiendo? O sea, el caso que pasaba con una abuela, que yo llego, pues es una experiencias personales, que yo llego y hablo con ella, bueno, abuelita, tal, bueno, vine a ver si puedo platicar con ustedes, que quiero visitarla, quiero hacer cositas así sobre la lengua maya. Bueno, se puede si tiene carne. ¿A qué me referí? ¿A qué se hace referencia con carne, no? La carne es, actualmente los jóvenes, y eso no solo pasa en México, sucedió también en Bolivia, y son experiencias que también pues, utilizo para poder explicar muchas cosas sobre eso. Yo llego como abuelita y digo, bueno, pues, ¿sabes qué? Está pasando esto sobre el Facebook, está pasando esto sobre el internet, y ¿sabes qué? Una fiesta ahí en honor a tal personaje. Y me dice, bueno, ¿de qué chingado estás hablando? ¿Por qué? Porque ella me va a decir, bueno, ¿sabes qué? Pues, hay Hanalpichán, mañana hay que ir por la leña, hay que ir por nosotros, y el otro que vive en la ciudad. Me dice, ¿de qué me hablas? Entonces, esas prácticas han involucrado. O sea, la comunicación, ¿a qué llega? Solo en buenos días, ¿cómo estás? A eso podemos llegar, ¿no? Bueno, esas son cuestiones que se pueden investigar a fondo, solamente son pequeñas cosas que tengo para investigar más adelante en cómo hay un proceso inverso y cómo que sí la lengua y la cultura sí tienen un chingo que ver, muchas cosas que ver, y hay que verlas, ¿no? Entonces, el otro, por favor, un poquito sobre qué se hizo. Yo trabajé etnografía del habla de Hackis, pero con estilo maya, por favor, con herramientas mayas. Hice etnografía porque el pueblo siempre ha hecho etnografía. La etnografía no es nada nuevo para nosotros. No es nada nuevo, no es un descubrimiento de los de afuera. Los mayas hicieron etnografías, por eso tuvieron códices, y muchas otras culturas hicieron grandes registros, y eso es hacer etnografía. Pero para poder llevar a cabo eso se lleva casos rituales. Y por eso, antes de entrar al pueblo, lo que tenemos que hacer y lo que se hace para iniciar cualquier actividad es hacer un asentamiento de la tierra, un hetzlum. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, ¿sabes qué? Vine a pedirles permiso, a pesar de que yo soy nativo de esa comunidad, entro respetando y quiero hacer un ritual para pedirles permiso y llevar a cabo este trabajo que nos interesa a todos. Presentarlo no como un acto formal como esta, simplemente decirles, ofrezco esta vez lo poco que he logrado tener a través de esta comida, y ofrezco a los espíritus de mi Padre que me permitan hacer este trabajo con ustedes, porque hay algo que entiendo de que aquí hay que trabajar.
¿Y qué es lo que se logra con un ritual? El maya siempre ha trabajado con procesos rituales. Quiere hacer una pintura de la mejor forma, tiene que hacer un ritual, tiene que ofrecer su sangre para que pueda salir de la mejor manera. Y como maya, pues entro haciendo lo mismo. Hay que hacer un ritual. ¿Qué logro con eso? De que lo que me van a entregar, esas conversaciones que vamos a tener, esas observaciones que se va a lograr, hay una sinergia de voluntad y no solamente una voluntad, sí, sí te la contesto, no, sino que hay una sinergia que tiene que ver con lo espiritual. Ya hicimos un espiritual, ahora nos entregamos sin necesidad de decirle, vine a hacerte una entrevista, más que con decirle, vine a visitarte, la gente se accede, inclusive hasta los perros se acercan a hablar con nosotros. El otro proceso que utilicé es el shimbal. El shimbal es un paseo familiar en el que todas las madres, cuando baja el sol, cuando ya no está muy caliente, van a visitar a sus abuelos. ¿Y qué es lo que se hace con eso? Simplemente dices, vine a visitarte. Talen y shimbalte, he venido a visitarte. Al decir eso, las entrevistas no se hacen simplemente de persona a persona como dos objetos, sino que son sujetos los que están allí, que van a expresar sus sentimientos. Son personas que van a decir, pues fíjate que está así, fíjate que está de esta forma. Y las entrevistas no se llevan a cabo de una. Simple, cuando dices que fuiste a visitar Talen y Shimbatech, toda la familia, un conglomerado de 12, 13 personas juntan contigo a conocerte, a escuchar qué es lo que haces. Por eso decía, inclusive hasta los perros se acercan a esa entrevista. Entonces se hacen entrevistas profundas que te llevan 4, 5, 6 horas y a veces no la terminas y regresas al día siguiente a continuar con esa plática, a seguir con eso. Entonces la gente pues te provee. El otro punto es precisamente el levantamiento de la palabra, o comúnmente dicho chisme. El chisme lo ha manejado Taylor, otro de los investigadores que trabaja como la entrevista a una tercera persona. En la comunidad esto es común, hacer chisme. Es decir, sobre, ¿sabes qué? Si yo no hago chisme, no soy parte de la comunidad. Si yo no hablo de otra persona, es que no pertenezco a ella. Entonces, ese proceso lo utilizamos, pero porque también tiene un control social. O sea, eso de chismear, ¿sabes qué, don Lucio? No está hablando maya, ¿qué pasó? Bueno, te empiezan a dar respuestas, y esa respuesta, si nosotros la entendemos, la persona procrea esa respuesta a través de sí mismo. Habla de él, no habla de la persona en realidad que está allá. Y bueno, en el caso del chisme del Lisatán en maya, si tú no dices literalmente lo que dijo la otra persona, hay un castigo comunitario, que tienes que ir a hacer actividades. Pero eso se lleva un proceso. Si yo miento en mis investigaciones, la comunidad me castiga. Me pone a chapear, me pone a embutir. Y por eso es una herramienta muy importante en la investigación, porque eso todavía trae más valor, ¿no? El otro, para ir terminando en este proceso, Ilawich Heashiki Yetel Pexaba. Bueno, eso es lo que hacen las bordadoras.